Buenas tardes con todos y nuevamente bienvenidos a la segunda parte del Congreso Digital de Gestión del Talento Humano. Nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Andrea y en esta oportunidad voy a ser moderadora del panel de desarrollo de personas en el sector público. Básicamente tendremos 45 minutos de diálogo con dos expertos en el tema. Luego de esto pueden dejarnos las preguntas en el chat y al finalizar van a poder ser respondidas. Como les comentaba, hoy nos acompañan dos expertos con amplia experiencia en el desarrollo del talento humano en el sector público de Chile y Perú. Con ustedes tenemos a Carolina Alegría Villarrael. Ella es psicóloga organizacional de la Universidad Diego Portales, tiene un diplomado en gestión por competencias, es acreditada en gestión del cambio por Lean Management Association en Agile, de Human Resource, por ICAGIL, es miembro fundadora de People Players, de la Asociación Internacional de Gestión de Personas. Asimismo, ella cuenta con más de 9 años de experiencia dirigiendo, diseñando e implementando y evaluando políticas, proyectos y procesos en el ámbito de la gestión y desarrollo de personas, específicamente 6 de ellos en el sector público. Apoya la estrategia organizacional como jefa de DIO y actualmente trabaja como consultora senior de recursos humanos desde un mindset Lean Agile que le permite desarrollar proyectos de transformación cultural y co-creación de estrategias para la implementación de los objetivos institucionales y las nuevas prácticas de gestión del talento en contextos BUCA. Carolina. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien y que puedan disfrutar de este panel, en realidad. Perfecto. También nos acompaña Alberto Vega Villasante. Él es abogado laborista egresado de la Universidad Andina del Cusco. Actualmente labora como director regional de la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de Perú. Ha sido jefe de recursos humanos en diversas empresas e instituciones como el gobierno regional y ENACO, entre otras públicas. Se ha desempeñado como asesor legal de diversas entidades públicas y empresas privadas en materia laboral. Ha sido docente universitario en asignaturas de Derecho Laboral, Derecho Tributario y Derecho Civil en diferentes universidades de la región del Cusco. Asimismo, ha sido docente en diferentes diplomados, cursos de especialización y ponente en otros eventos en la región Cusco y en otras regiones de Perú. Asimismo, ha abordado temas relacionados al derecho laboral y recursos humanos como especialidad. Javier. Muchas gracias. Un saludo a todos los presentes. Para nosotros realmente es gratificante poder compartir estas experiencias que hemos podido adquirir durante estos años, sobre todo en el tema de recursos humanos, y poder brindarlos a todos ustedes. Así es que, nada, adelante, dispuestos a poder compartir con ustedes toda la experiencia. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Bueno, básicamente vamos a empezar el desarrollo de nuestro panel. Este es un panel bastante dinámico donde van a poder todos participar. Les invito nuevamente a que puedan dejar las preguntas que tienen y vamos a poder responderlas al finalizar. Carolina y Javier, hemos podido conocer un poco acerca de su amplia experiencia en el sector público, asimismo de su total compromiso en pro de la optimización del talento. A partir de esto, nos pueden comentar cómo es que se hablaba y trabajaba el desarrollo del talento en el sector público y en Latinoamérica a nivel mundial antes de la pandemia. ¿Esto ha cambiado por toda la coyuntura? Te doy el paso, Carolina. Ya, muchas gracias, Andrea. A ver, en realidad, cómo se hablaba y cómo se va a hablar probablemente de la gestión de talento en el sector público, no creo que tenga un cambio sustancial, ya después de la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Realmente lo que pasa es, o sea, creo que esto se debe a que en realidad el tema de la gestión del talento está demasiado en sus inicios, por lo menos acá en Chile y también por lo que se ve en los países de América Latina y del Caribe y en los países europeos. Ya no es algo como tan que se esté trabajando mucho.
que digamos, de hecho, representan aquí el servicio civil, está planteando alguna, o sea, una definición que es la que todos conocemos, que tiene que ver con el identificar, retener, identificar, atraer, desarrollar y retener, que no me gusta esa palabra, porque es como un poco, como que uno se quiere escapar y el otro te está reteniendo, no sé. Enamorar, vamos a decir, el talento en el sector público. Entonces, en realidad creo que se va a seguir hablando de lo mismo un poco y tratar de, eso sí, de empezar ya a trabajar de una manera más continua en esta línea. Gracias, Carolina. Javier, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en realidad, como ya mencionó Carolina, hay muchas implicancias que pueden ocurrir tanto a nivel mundial o latinoamericano, inclusive hablando específicamente, y algunas situaciones que pueden ir variando a raíz de la pandemia. Sin embargo, uno de los sectores más bien menos golpeado desde el punto de vista laboral ha sido sin duda el sector público, toda vez que los servidores públicos han tenido la probabilidad, la posibilidad de poder mantener sus puestos laborales durante esta coyuntura. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que deben cambiar y que justamente por eso se ha tratado de estructurar esta charla, como bien mencionaba Carolina, en tres aspectos, ¿no? El primero, cómo atraes el talento humano al sector público. El segundo, cómo lo retienes, cómo haces que se mantenga. Y un tercer punto que es copiar de repente algunas experiencias que se tienen del sector privado, sobre todo en el aspecto de cómo hacer que se interesen las personas en poder trabajar para el sector público. Hay muchas situaciones que no son nada ventajosas. Por ejemplo, en algunos casos, en el caso de Perú específicamente, muchos de los cargos para servidores públicos no son nada atractivos remunerativamente hablando. El sector privado tiene mejores condiciones remunerativas en algunos casos. Entonces, asumir podrían ser de repente capacitaciones, podrían ser de repente algunos otros mecanismos para poder atraer y, como bien decía Carolina, enamorar a las personas para que puedan incluirse en el cuerpo de servidores públicos. Al igual que en Chile, nosotros también tenemos el servicio civil, el servir, que nos va a permitir poder canalizar, organizar de mejor manera a los servidores públicos. Entonces, en esta coyuntura han habido algunas variaciones y probablemente vayan a haberlas, porque no nos olvidemos que esta pandemia no se acaba en unos días, sino más bien al contrario, a raíz de la pandemia se van a generar nuevas formas de trabajo. En el sector público era muy difícil hasta hace menos de 6, 7 meses hablar del trabajo remoto, del teletrabajo, de trabajos virtuales, pero ahora estamos viendo que sí se puede y sí tranquilamente se pueden desarrollar actividades vía remotas, ¿no? Entonces, sí ha habido algunas variaciones que tenemos que ir trabajándolas en estos tiempos. De hecho, para hacer una acotación ahí también con lo que estaba señalando Javier, bueno, según como estudios de la OCDE y del PIB, en realidad existe en el 67% de los países de Latinoamérica y el Caribe y en el 64% de los países de la OCDE, servicio civil, o sea, un organismo que cumple las funciones de servicio civil, o como de velar, por así decir, de entregar las orientaciones y de fiscalizar en todo lo relativo a la gestión de personas en los servicios. En la mayoría de estos países, de hecho, el servicio civil es transversal. Ellos velan como centralizadamente
respecto de cómo se va a trabajar el desarrollo del recurso humano, que le siguen llamando igual, en los distintos servicios. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, de hecho, y no recuerdo cuál otro más, pero no recuerdo si Perú, pero que tienen su, está descentralizado esto, o sea, quiere decir que son los propios ministerios y servicios quienes, siguiendo las orientaciones y lineamientos entregados por el servicio civil, son ellos mismos quienes generan sus propios procesos en sincronía con ellos, evidentemente, y también de manera sincrónica también con la misión y visión del servicio en el que se encuentra. Perfecto, gracias. Sí, definitivamente el cambio en el sector público ahora va a tener una rotación tremenda, ¿no? Significativa definitivamente. Hablemos un poco acerca de la gestión del talento en el sector público. ¿Podríamos considerar que existe como tal la gestión del talento en el sector público? Puede ser que sí, puede ser que no, pero de no ser el caso, ¿cómo generarlo o cuál sería la propuesta que plantearían ustedes en base a la experiencia, al conocimiento que manejan del mismo sector? Javier, ¿nos podrías comentar un poco, por favor? Parece que tenemos un poco de problemas con la conexión. Carolina, ¿podemos comentar un poco, por favor? Sí, obvio. Mientras se arregla la conexión ahí con Javier. A ver, mira, por lo menos acá en Chile no son todos los servicios, ya existen de hecho 3 servicios específicamente, que efectivamente están trabajando en la línea de la gestión del talento humano al interior de sus organizaciones, ¿ya? Pero tiene que ver más que nada con, como con el definir, por así decir, los cargos críticos y trabajar con las personas que se encuentran ocupando esos cargos, ¿ya? Esto, de alguna manera, no va en la línea como de lo que podría entender el servicio civil chileno en este minuto, de cuál es la gestión del talento que se debe hacer al interior de las instituciones, ya que, por un lado, la idea primero es poder clasificar, qué mala palabra, pero es en realidad utilizar herramientas que están utilizando en este minuto, se utilizan en Australia y en el Reino Unido, que es una rúbrica en la que uno va posicionando ¿ya? A la gente en términos de desempeño, ¿ya? Y en términos de, de la posibilidad de ir mejorando su gestión a lo largo del tiempo, como el potencial, en términos de potencial y desempeño, lo vamos a poner así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el que tiene a mayor potencial y mayor desempeño, tenemos como la persona estrella, por así decir, y la idea sería que a partir de eso pudiésemos generar un programa de capacitación que le permitiera a las otras personas poder llegar a ese nivel al mismo nivel de esta persona, o sea, al mismo nivel de excelencia, ¿cierto? Para poder tener una incidencia positiva en la implementación de la misión que tiene el servicio, ya, o el ministerio. En ese sentido, creo que, claro, acá se están identificando en estos tres, por lo menos en estos 3 ministerios, el tema de que tiene que el Ministerio de el Servicio Interno, la Tesorería General de la República, y el otro no lo recuerdo, ¿ya? Pero ellos no han hecho todavía este trabajo de poder identificar a la gente que tiene el potencial, ¿ya? Para gestionar el talento de estas personas, sino que más que nada se están enfocando en definir cuáles son los puestos críticos, ya en donde necesitan especialistas que no pueden necesariamente
ser encontrados como en el mundo privado, ¿ya? Y por lo mismo ellos han generado sus propias capacitaciones a nivel interno para poder desarrollar el talento de estos ocupantes de estos cargos críticos, en definitiva. En ese sentido, no sé si, bueno, en este sentido, cuando hablamos de atracción de talento, tu pregunta iba hacia allá, ¿o no? La atracción y desarrollo, ¿no? En ese sentido, como que no podríamos hablar efectivamente que en el sector público en este momento exista una atracción del talento, ¿ya? Porque existen personas que, vamos a diferenciarlo entre dos, ¿ya? Están las personas que son como las personas de planta, que vienen con la ley y que están ahí y que ocupan el cargo en propiedad, por así decirlo, ¿ya? Y existen personas que son contratadas, que tienen otra calidad jurídica. De hecho, Chile y Perú son uno de los países que llevan la delantera junto a Argentina. Ya, de hecho, Chile creo que es el 56, Perú el 40 y algo, y Argentina va por ahí también. En ese orden, de los países de Latinoamérica y el Caribe que tienen más gente contratada en estos cargos, por así decir, transitorios, ¿ya? Y no en los permanentes. La mayoría de los otros países tiene solamente un 10% de estos cargos, un 10% de estos cargos proveídos de manera transitoria. Todo el resto son funcionarios permanentes. Ya acá ocurre, o sea, estamos hablando en Chile de un 53-56%. Ya, o sea, evidentemente acá no se da este tipo no hay una atracción del talento propiamente tal, porque tampoco hay una identificación del talento que se está buscando, y porque por lo general de repente, lamentablemente, y es algo que sí o sea, que todos sabemos en realidad, que quizás no se habla tanto, es el tema de que estamos de repente frente a una situación que involucra mucho lo político. ¿Ya? Entonces muchas veces tenemos, sobre todo, nosotros acá cada 4 años, cambio de gobierno, y el cambio de gobierno significa que hay un cambio a nivel de gabinete, a nivel de jefaturas, a nivel de jefaturas de división, incluso llegan a jefaturas de departamento. ¿Ya? Entonces, no te permite tener una continuidad. Esos cargos son ocupados de manera política también, muchas veces. Entonces, claro, se ocupan estos cargos por alguien asociado a un partido o afín a, y que no cumple ni siquiera con las competencias para ese cargo en particular. Y por lo tanto, uno tiene que empezar a capacitar a esta persona, siendo que en el mercado se encuentra la persona adecuada para el cargo, ¿ya? Pero que no fue concursado. Entonces, realmente se da esta dualidad un poco, que es bastante difícil de controlar, que el servicio civil ha tratado, ha hecho los intentos, pero que efectivamente es muy complejo. O sea, hay que pensar que acá en Chile solamente tenemos 34 ministerios y creo que 157 servicios. O sea, fiscalizar esto es algo ya un poco complejo. Complicado. Gracias, Carolina, por darnos un panorama enorme en base a tu experiencia en la gestión del talento. Javier, ¿nos podrías comentar un poco, según a tu experiencia y al contexto que vivimos, si consideras que existe una gestión del talento como tal? Específicamente en el sector público va a ser bien complicado poder hablar de una gestión del talento, porque como bien mencionaba Carolina, nuestros países en Latinoamérica no son muy ajenos a la participación, o diré mejor de otra forma, a la intromisión política en cargos públicos, sobre todo en aquellos de mando medio. Si bien es cierto, los
los cargos de funcionarios de primer nivel, digamos, están ocupados por funcionarios que tienen una alta rotación a raíz de condiciones políticas, igual que en el caso de Chile y otros países de Latinoamérica. Pues en nuestro caso igual tenemos los ministerios, las carteras ministeriales, que sufren variaciones de ministros por lo general cada 5 años. Sin embargo, hay países como el nuestro que tienen una mucho más alta rotación, y eso genera pues obviamente que también en los niveles de mando medio e inclusive ya en el caso de servidores también se puedan generar bastante la rotación. Entonces, buscar hablar hoy día de una gestión del talento se nos hace más complicado. Sin embargo, sí existen estrategias y tienen que existir mecanismos que nos permitan, pese a tener alta rotación, pese a tener, como mencionaba hace un rato, beneficios económicos muy bajos, poder lograr que se articule de mejor manera el talento en el sector público. Uno de los puntos importantes, me atrevería a decir, por ejemplo, es que nosotros podríamos podríamos desarrollar que los servidores del Estado tengan que desarrollar sus actividades en se han preparado o están capacitados para estas. Si bien es cierto, el servicio civil pretende cerrar brechas de capacitación para tener menos rotación, para tener mejores condiciones laborales, y que al tener mejores condiciones laborales y mejores condiciones de trabajo puedan brindar un mejor servicio a la población. El cerrar estas brechas de capacitación se necesita pues bastante trabajo, y con eso vamos a lograr de que nuestros servidores y funcionarios públicos se desenvuelvan de mejor manera y brindando lo que realmente debemos hacer los funcionarios, que es una alta calidad de atención al ciudadano, a la persona que nosotros nos debemos, ¿no? Claro, Gracias. siguiendo como con esa línea también, perdón, para no perder el hilo, va el tema también claro, del desarrollo mismo de la carrera al interior de los servicios públicos, porque en realidad uno se va dando cuenta que, bueno, acá por lo menos ya hay una glosa presupuestaria en el que se entrega dinero para la capacitación de los funcionarios, ¿ya? Pero muchas veces vemos que los encargados de capacitación de las áreas de DO, que forman parte del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, porque el Servicio Civil, dentro del Ministerio de Hacienda, le dio la posibilidad de poder generar sus propias normas de aplicación general a partir del año 2017, y no solo ser un ente que entregue orientaciones y lineamientos, sino que también un ente fiscalizador. Por eso decía que le entregó una tarea así ya, o sea, de una magnitud increíble, si pensamos la cantidad de ministerios y servicios que tenemos. Pero claro, el tema acá es que falta esta como... perdón, perdí un poco el hilo, pero a lo que llamo era el del desarrollo de la carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa un poco? Que tenemos Andrea, si me puedes por favor recapitular, porque me No te perdí. preocupes. Sí, básicamente, justo estaban, como comentaban ustedes, ¿no? Que hay un tema como tal de déficit al hablar de gestión del talento en el sector público. En base a todo lo que ustedes me han estado comentando y nos han estado comentando todos, podríamos tal vez proponer o comentar qué estrategias podrían ser útiles para aplicar el tema de atracción del talento, como mencionaban a un inicio, como un eje importante del mismo, y cuáles podrían ser estas propuestas para que se desarrolle el talento humano a partir de la atracción. Ay, disculpa. Eh,
¿Te puedo responder eso y terminar con la idea anterior que ya me acordé en qué punto quedé? Claro, ¿Sí? Que tiene continúa, que ver, Carolina. disculpa, que tiene que ver con el tema del desarrollo, claro, y que nosotros tenemos los recursos para hacer estas capacitaciones, pero muchas veces los encargados de capacitación finalmente realizan una tarea que es más administrativa, o sea, que van hacia los departamentos, las jefaturas de departamento y les preguntan como, ok, ¿cuál es la capacitación que requiere el equipo? ¿Ya? El equipo que lidera para poder mejorar su gestión. Y en ese sentido no hay un análisis ya que logre vincular, por ejemplo, perfiles de cargo o lo que nosotros estamos buscando como llegar a que las personas puedan desarrollar al máximo su potencial, ya con lo que, por ejemplo, tiene la herramienta, lo que nos entrega como resultado la herramienta que es la evaluación del desempeño del funcionario, que finalmente esto se vea reflejado también en el plan anual de capacitación y con ello que vaya en línea con la misión institucional. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta, y para terminar y darle el paso a Javier, efectivamente, como que por lo menos lo que yo he visto y mi propuesta frente a esto, aparte del análisis que se debe hacer, es que creo que en un minuto lo conversamos con Javier, como que en realidad en capacitación se gasta la plata, pero no se invierte. Y yo le decía a Javier como, efectivamente, no tenemos, ni siquiera sabemos como el retorno de la inversión, ni siquiera hay un análisis respecto de cuánto estoy invirtiendo en servicio, en capacitación, y cuánto estoy, de qué manera esto se está retribuyendo al servicio mismo, ¿ya? Y a los chilenos o a los ciudadanos en general, porque tenemos que recordar que el dinero con el que cuentan los servicios públicos provienen de los ciudadanos finalmente. Entonces, acá mi propuesta va a que creo que las áreas de recursos humanos, efectivamente, o las áreas de people deberían encargarse como el tema más higiénico, que tiene que ver con las remuneraciones, el pago de nóminas, ya con el tema de las contrataciones, como el tema más administrativo, la licencia médica, todo esto, pero que la parte de OMO deberían pasar a ser, formarse equipos, o sea, que realmente que se construyan equipos autogestionados y que puedan trabajar como business partner de HR, pero en las líneas o en las divisiones específicas. Entonces, así se da de una manera mucho más orgánica esta unión entre cómo yo desarrollo esta área en específico, pero siempre en coherencia con la misión institucional. Eso. Gracias, Carolina. Javier, ¿nos puedes comentar un poco, por favor, respecto de igual manera a cómo se maneja el eje de atracción y desarrollo desde tu experiencia en el sector público? ¿Cuáles son las estrategias, básicamente? Mm, Al parecer estamos teniendo un poquito Los de dificultad problemas con la conexión. con... Veamos, ¿me escuchan? Perfecto, ahora sí te escuchamos, Javier. Ok, entonces, bueno, problemas de internet. Entonces, como les decía, los problemas que tenemos básicamente, yo me imagino que son en Latinoamérica, porque de lo que hemos estado conversando con Carolina en los momentos previos y días anteriores, es que, bueno, tenemos muchas similitudes y una de las que mencionaba, por ejemplo, es que, como yo mencionaba hace un rato, el hecho de que las personas, los trabajadores, no estén laborando realmente en el área que les compete, en el área que les corresponda, eso va a generar que tengamos faltas de capacitación y nos falte capacitarnos o trabajar realmente donde mejor nos vamos a desempeñar. Porque es fácil para una persona poder trabajar en cualquier lugar
o encontrar un puesto de trabajo en cualquier lugar, pero no se desenvuelve adecuadamente. Entonces, eso se va a generar o se puede lograr de mejor manera si los trabajadores y los colaboradores realmente estuvieran en el lugar donde mejor se desempeñan o en la profesión en la que se han especializado. Y además a esto, las brechas de capacitación se reducirían, pues solamente capacitaríamos en temas puntuales o específicos a aquellas personas que realmente van a brindar un determinado servicio y no malutilizar o malinvertir el dinero del Estado en capacitar a personas en puestos de trabajo donde realmente no necesitan capacitación o de repente en capacitaciones que a la larga no les va a servir para desempeñar sus funciones como servidores. Entonces, una de las propuestas podría ser esa, como bien mencionaba Carolina, tratar de articular de mejor manera el área de recursos humanos para que esté en estrecha coordinación con el área que se encargue de ver las capacitaciones y que ésta realmente llegue la capacitación al profesional que realmente necesita para brindar un mejor servicio. Y de repente otra sugerencia para poder mejorar la gestión del talento es evitar la alta rotación, pero cuidando siempre de que los servidores estén en el área donde mejor se desempeñen. De nada nos va a servir pues tener no sé, se me ocurre, un profesor que esté en el área legal o un abogado que esté en el área, no sé, pues de planificación institucional. Hay profesiones que están mejor desenvueltas en determinadas áreas. El abogado definitivamente en el área legal, definitivamente en el área, no sé, pues de contratación, de verificación de los documentos, de procuraduría. En el caso de los contadores, en el área de tesorería, de contabilidad, de logística, en fin. Si logramos eso, si logramos que los profesionales estén desenvueltos en el área donde se han preparado, inclusive las brechas de capacitación. Entonces yo considero que por ahí podríamos estar tratando de ver algunas soluciones y algunos mecanismos para poder gestionar de mejor manera el talento. Y esto nos logra, como decía Carolina, o fidelizar, como veo en algunos de los comentarios de los participantes, a nuestros colaboradores. Porque si lo tengo trabajando en un área que no le gusta, que no se desempeña bien y que va a necesitar capacitación constante, pues a la larga lo que va a hacer ese mi trabajador es irse de repente a otra institución, donde sí le brinden esas posibilidades que nosotros como Estado podríamos brindarles a nuestros trabajadores. Creo que eso podría ser a manera de un comentario, ¿no? Sí, eso también Gracias, como la Javier. línea de los, disculpa, eso también, claro, como dice Javier, va también en la línea de los equipos y de las personas, como en el área de recursos humanos o de gestión de personas que se usa acá, y en el área de los equipos mismos de trabajo, de cómo se conforman. Pero creo que también no hay que dejar de ver el tema de los liderazgos, ¿ya? Sobre todo de los mandos intermedios, que por lo general son los que más se mantienen acá. A ver, acá hay un promedio más o menos de rotación de los niveles jerárquicos del 1, que es como el director o directora nacional, de los jefes de división, que son el nivel jerárquico número 2, más o menos de 2 años y medio. De hecho, en uno de los servicios en los que yo trabajé, pasaron 5 directores nacionales en un año. Entonces, con ese nivel de rotación y por temas políticos, más allá de cualquier cosa, más que de gestión. Entonces, también ahí hay que tener mucho ojo porque de por sí las instituciones públicas son muy jerarquizadas por este tema más político de lo que hablamos y que yo le he puesto como que tienen un tipo de liderazgo medio autoritario político, que es más controlador, por así decir, ¿ya? Y en esa línea también es importante que haya una modificación, que efectivamente estos líderes pasen a ser líderes conscientes, pasen a ser líderes confiables, líderes transparentes, ¿ya?
y que le puedan comunicar adecuadamente a sus equipos de trabajo ya lo que requieren de ellos, ya punto uno, porque es el trabajo que van a realizar y cómo poder organizarse, y también que le entreguen, a partir de esta confianza, le entreguen la posibilidad a los equipos de que puedan autogestionarse ya en ese sentido de una manera más independiente. O sea que el líder acá pasa a ser un facilitador y confía en sus equipos y les entregue, en este sentido, los empodere en sus cargos y en sus trabajos. ¿Ya? Esto, por otro lado, también evidentemente nos va a ayudar al engagement, que es algo a lo que vamos yendo finalmente, que es cómo pensamos a un servidor público enamorado de su trabajo, finalmente, como decía Javier, está en un lugar, al final, porque te da mucha estabilidad el sector público, te da mucha estabilidad y finalmente uno se siente como que se acomoda ahí y no sale más. Hay gente que ingresa al servicio público y no sale más de ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo eso lo transformamos a que efectivamente la gente no se vaya de ahí porque no se quiere ir? No porque no pueda irse, no porque le dé miedo que haya un cambio o el no poder encontrar el mismo trabajo con la misma remuneración después, porque a diferencia de Perú, acá las remuneraciones no son bajas, ya por lo menos para los profesionales, sí son bajas para los auxiliares, sí lo son. Entonces, en este sentido, ¿cómo generamos un engagement de parte del servidor público? Porque, de hecho, hoy día escuchaba, no recuerdo el nombre en una de las charlas que hablaba que las empresas que tenían más éxito eran las que generaban mayor nivel de engagement por parte o enamoramiento o compromiso, ¿no? Compromiso, de parte de sus trabajadores. Y estas empresas eran las llamadas empresas B que conocemos acá, en el sector privado, que tienen una orientación social también. ¿Y qué más social que un servidor público? O sea, efectivamente, nuestro trabajo es, como funcionario, es un servicio a la ciudadanía, es entregar un buen servicio y de calidad a la ciudadanía. Entonces, como que las primeras empresas por así decir, deberían ser los servicios públicos. Y desde ahí también la cultura dentro, a nivel institucional, efectivamente se generaría una transformación, porque estaríamos sincronizados con la misión del servidor público en términos transversales. ¿Ya? Y termino con esto, que creo que tiene mucho que ver con el tema del compromiso, y que es que finalmente el servicio público trabaja con dinero que le entrega el Estado, ¿ya? A diferencia de las empresas privadas que deben generar sus recursos. Entonces, en ese sentido, es como tenemos que encontrar cuál es ese como símil ya de generar recursos para la empresa privada para llevarlo a la empresa, al servicio público, ya de alguna manera, como que, por ejemplo, que ya no nos enfoquemos tanto en temas de cobertura, sino que nos enfoquemos en términos de medir resultados, de impactos a nivel de la ciudadanía, de la población, de que si efectivamente los servicios están cumpliendo con la misión institucional que se les ha entregado, y desde ahí generar este compromiso en los funcionarios. Gracias, Carolina. Sí, definitivamente has abordado básicamente también el tema del enamoramiento del talento humano dentro de la empresa. Ya para terminar, el tiempo se va rapidísimo. Antes de pasar a las preguntas, Javier, podríamos también escuchar y tú comentarnos un poco de tu experiencia acerca de este eje importante que es enamorar al talento y qué estrategias tú consideras importantes dentro de esta.
Sí, bueno, como les mencionaba anteriormente, uno de los puntos importantes para poder, entre comillas, enamorar a nuestro talento es brindarles la posibilidad de que vayan a trabajar donde mejor se desempeñen. Porque una vez más, yo insisto en ese tema y sí lo tengo claro de que un servidor va a desarrollar mejor sus actividades en aquel puesto de trabajo donde esté mejor capacitado para el que ha estudiado. Retomo el ejemplo anterior, si soy abogado, el mejor lugar donde me voy a desempeñar va a ser en el área legal, a diferencia de si me van a mandar de repente, no sé, a un área de obras o de infraestructura, donde puedo aprender, pero no va a ser lo que realmente me guste. Y otro tema que tiene que ver también, como mencionaba Carolina, que también ocurre mucho acá, que es muchas personas buscan una estabilidad en el sector público y se estancan allí. Por ejemplo, sin decir algo, ¿no? Me quedo como asistente, ingresé como asistente hace 20 años y sigo 20 años como asistente. Cuando puedo tener herramientas que el propio Estado me puede dar a través de capacitaciones de otros, por ejemplo, de ascensos, por ejemplo, de intercambiar de repente algunos puestos de trabajo que me permitan avanzar de esa manera. Entonces, considero que uno de los puntos estratégicos para poder enamorar, fidelizar a nuestros servidores es justamente darles ese camino, ¿no? Esa posibilidad de que trabajen específicamente en el área donde mejor se desenvuelven y donde para lo que han sido, lo que han estudiado y lo que han sido capacitados. Eso creo que podríamos partir de allí, ¿no? Para tener a partir de ahí empezar a generar mejores estrategias. Muchísimas gracias, Javier y Carolina. Definitivamente es un tema amplio y de mucho conocimiento por compartir. Lamentablemente el tiempo siempre es muy corto cuando se tocan temas tan importantes. Vamos a darles pases ahora a algunas preguntas que tienen los participantes. Tenemos una primera pregunta que va dirigida a Javier. Augusto Equiguren nos dice, ¿cómo gestionar talento en el sector público en el Perú con sueldos fijos, con una alta rotación y la imposibilidad de otorgar incentivos monetarios? Javier, te cedo la palabra. Javier, ¿me llegaste a escuchar? Creo que está en problemas de conexión. No hay problema. Vamos pasando entonces. Aquí hay una pregunta de Ahí está, Constanza Javier. para Carol. ¿Sí? Está Javier. Javier, perfecto. Okay. ¿Llegaste a escuchar la pregunta? ¿Sí? Sí, justo, bueno, primero un saludo al doctor Augusto Iguren. Tengo la suerte de conocerlo y ser su amigo, gracias a Dios. En realidad, la forma como nosotros vamos a poder gestionar el talento en el sector público, una de las formas es como les mencionaba, ¿no? Si bien es cierto, nuestros sueldos o nuestras remuneraciones son bajas, la forma de contrarrestar esto es de repente algunos incentivos pueden ser académicos, pueden ser pasantías, pueden ser becas. Dicho sea de paso, el Servir acaba de lanzar un programa de becas hace un par de semanas que los servidores públicos puedan acceder a capacitaciones incluso en el extranjero. Entonces, es cierto, no puedo aumentarte sueldos, no puedo darte mayores incentivos monetarios, económicos, porque las normas de presupuesto nos restringen, pero sí tengo otras herramientas, de repente capacitaciones, pasantías, y una vez más digo, el tema de que cada uno se desenvuelva donde mejor labor va a desarrollar. Entonces creo que por ahí podemos ir desarrollando nuestras actividades y, como mencionaba, gestionar de mejor manera el talento. Muchísimas gracias, Javier. También, Laborando donde... perdón, No, no te preocupes. gracias, muchas gracias, Javier. Carolina, aquí tenemos una pregunta dirigida a ti. Nos la hace Nico Rifo y indica, ¿no? ¿De qué manera el Estatuto Administrativo chileno podría aportar o impulsar una gestión del talento?
Te doy el pase, Carolina. A ver, creo que el estatuto administrativo nos podría ayudar solamente en términos de, por ejemplo, si todas las contrataciones se hicieran como se realizan las contrataciones de, por ejemplo, los tercer nivel jerárquico, los segundos y los primeros, ya que están súper normadas y que llevan una cantidad de meses impresionante, pero que como tiene que ser todo, eh, todo estar alineado con lo establecido en el estatuto en términos legales, ya es mucho más transparente. Creo que sería un poco lo que podría hablar del Estatuto Administrativo chileno, porque es muy antiguo. De hecho, nosotros utilizamos mucho en el sector público como supletorio el Código del Trabajo, en todo lo que tiene que ver por ejemplo, con el tema de la maternidad, con el tema o sea, de los beneficios parentales, con el tema de la temática del acoso sexual y laboral. Eh, Todos esos temas en realidad se han ido modificando y abordando y utilizando de manera supletoria en el sector público, ¿ya? Pero creo que el estatuto administrativo está absolutamente ya desfasado en tiempo con lo que se está viviendo actualmente. Y si a mí me preguntaran, o sea, considero que sería mucho más fácil, por ejemplo, dejar para cargos, si ya vemos que nuestra realidad chilena por lo menos va a que hay una mayor contratación de personas que no son de planta, ¿ya? Creo que, esto, como funcionarios públicos propiamente tal, quizás deberíamos pensar también en evolucionar a hacer códigos y regirnos por las mismas leyes, por las mismas reglas que tiene, por las que se rige el resto de los trabajadores a nivel del país. Y dejar solamente estas especificaciones para los cargos que son de confianza y que tienen que por lo mismo tener una mayor, como estar de alguna manera mejor reglamentados, esa es la palabra. El tema acá es que, porque en el servicio público también se hacen contratos a trabajadores bajo el Código del Trabajo y se les agrega, eso sí, el tema de la responsabilidad administrativa. Entonces, haciendo eso, tú podrías pasar a todos los trabajadores a código, siempre y cuando mantenga la responsabilidad administrativa que es necesaria dentro de la administración pública. Gracias, Carolina. Espero ambas dudas hayan sido resueltas. Tenemos otra pregunta que, bueno, va dirigida para ambos y básicamente nos piden que sus comentarios acerca de la relación de la atracción de talentos jóvenes. Vamos a hablar de los servicios tanto peruanos y chilenos. Javier, ¿te puedo dar el pase, por favor? Tenemos a Javier congelado otra vez. Carolina, te cedo por favor primero la palabra. La atracción de talentos jóvenes, yo creo que no es algo complejo, por lo menos acá en Chile. Lo que les decía antes respecto del tema sobre todo en esta coyuntura, en este minuto podemos pensar que los profesionales, por lo menos, eh, hay distintos estamentos, por eso estoy hablando de los profesionales y directivos, en este minuto están teniendo una mejor remuneración en el sector público que en el privado, probablemente, o sea, por lo que he visto en realidad. Entonces, en términos como monetarios, no es algo que sea complejo, pero en términos políticos a veces sí lo es, porque como decíamos antes, no es que estos cargos sean
convocados, ¿ya? O sea, que tengan una convocatoria así masiva como lo que uno ve en los portales de empleo o algo similar, sino que son los mismos servicios quienes decían qué cargos publican y qué cargos no publican en el portal de empleo público. Entonces, por ejemplo, en uno de los servicios en los que me encontraba, publicaban todos los cargos que eran honorarios, en los que lo que rige la relación contractual son las partes entre sí, ¿ya? Porque es de hecho, no lo pensamos como trabajadores, porque son honorarios, ya no existe una relación de dependencia. Pero todos los otros cargos, los que eran como a contrata, ¿ya? Sobre todo a contrata, que es como lo más similar a la planta, se daban, ya estaban, o sea, ya, de alguna manera ya estaban elegidos antes de. Y lamentablemente me pasó en varias oportunidades que el área de recursos humanos era el último en enterarse, era el último departamento en enterarse de que había ingresado una persona nueva. A veces pasaba que llegaba la persona y era como, sí, me contrataron del área tanto o del departamento tanto y me vengo a presentar porque me dijeron que me presentara el día acá. Y cómo se hizo la contratación, y cómo se hizo la convocatoria, y qué perfil se utilizó, y quién te llamó. O sea, realmente éramos los últimos en enterarnos. Entonces, eso afecta finalmente lo que tiene que ver con el onboarding, afecta con la confiabilidad, afecta los equipos de trabajo, afecta el clima laboral. Ya, o sea, uno ya al final realmente no tiene idea, porque claro, no se da un desarrollo de carrera. Las personas que están ahí, la mayoría de los trabajadores, de los funcionarios públicos, que son evaluados a través del desempeño, la mayoría está en lista 1. Entonces no hay una diferencia, tú no puedes, no se logra diferenciar entre efectivamente quiénes son funcionarios de excelencia y que por lo tanto podríamos trabajar con ellos la gestión del talento y quienes no, y podemos trabajar otras cosas porque de repente no tienen el potencial, pero sí se desempeñan muy bien dentro de su trabajo. ¿Ya? Entonces, pero en este minuto ese instrumento que es la evaluación del desempeño nos da luces al respecto. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Tenemos una última pregunta que nos hicieron llegar, si me permites. Básicamente nos preguntan, ¿cuál sería el mayor desafío en el desarrollo de personas en el sector público? ¿Cuál, desde sus puntos de vista claramente y desde su experiencia? Considero que el mayor desafío en este minuto es la modernización del área como tal, lo que planteaba en un primer momento. Realmente creo que hay temas que se pueden seguir abordando desde un área de recursos humanos que tenga a su cargo el tema del pago de nómina, el tema de pago de todo lo que tiene que ver con el tema más administrativo como los contratos, las licencias médicas, todas estas cosas, por así decir, el tema de bienestar, que tiene que ser para todos, de manera a todos los funcionarios, de manera transversal, y no solamente enfocarnos en los afiliados a bienestar, que es un cambio de mentalidad que debe ocurrir acá, sí o sí. Lo de la remuneración lo digo porque el tema higiénico, porque en realidad en este momento existe una cantidad de software y está todo tan automatizado que ya no debería ser un tema. ¿Ya? Entonces, falta mirar un poco, le falta al sector público mirar un poco cómo ha avanzado el sector privado, porque de hecho tú el tema de la nómina lo puedes incluso externalizar. Entonces, ver ahí también qué es lo mejor. Costo-beneficio, por así decirlo, ¿ya? Aunque duela y suena frío, pero es la realidad. Y por otro lado, creo que efectivamente lo que se llama en este minuto el área de DO, creo que deberían ser profesionales que supieran de selección, de elaborar
perfiles, que supieran el ciclo de cómo se gesta, por así decir, el plan de capacitación para el año siguiente, de la evaluación del desempeño, ¿cierto? Entonces que todo, que se genere o se cree como un team building, ¿ya? De HRBP, o de Business Partner en el área de HR, y que trabaje cada uno asociado, por ejemplo, en cada división. Entonces tenemos uno para la división, por ejemplo, acá todos los servicios tienen la división de administración y finanzas. Entonces, esta persona, este profesional, va a poder conocer en profundidad lo que ocurre en esa división sin perder de vista la misión institucional. Por eso hablaba de que se da una conexión en ese sentido mucho más orgánica, porque yo no pierdo de vista esto. En este minuto, las áreas de recursos humanos son silos, ¿ya? O sea, o lo vamos a poner en términos, son islas, ¿ya? Entonces nos encontramos con esta isla que ve esto, que genera capacitaciones transversales para todos, pero que no les sirven a todos, y que por lo tanto no le van a ayudar a todos los funcionarios a poder contribuir de mejor manera a la consecución del objetivo del institucional, ¿ya? O tenemos la evaluación del desempeño para todos la misma, y que están todos en lista 1, por lo tanto son todos excelentes trabajadores, aunque por atrás te dicen, no, es que Juanito Pérez no hace la pega bien o no sé qué, pero bueno, resulta que están todos en lista 1, todos tienen el nivel Dios, por así decir, de los mejores trabajadores. Y por otro lado, tampoco perdemos de vista, o sea, no perdemos de vista el tema de la capacitación, no perdemos de vista el tema del desempeño, efectivamente, y con eso podemos trabajar con los líderes que confían en su equipo, trabajar con líderes que permitan que se dé esta relación colaborativa, que se dé una co-construcción, que podamos, que sean líderes de escucha activa, que se den la posibilidad de ser conscientes de su liderazgo, de sus falencias, porque un líder no necesita saber de todo, y que escuchen a su equipo. Si finalmente son los equipos los que están en el área operativa, por así decirlo. Y en este sentido, es como, hay una metodología que se llama The Last Planner, que es ir a preguntarle a la persona que está realizando, por ejemplo, el taller X en la comuna X, qué es lo que está sucediendo, y desde ahí, desde ese último, que es el último eslabón que está trabajando con la comunidad, pensar la política pública, o repensar la política pública, o la misión institucional, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, pero ya no desde un término de cobertura, sino que desde un término de calidad del servicio que se está entregando. Por eso creo que el área de recursos humanos debería evolucionar. No basta con cambiarle el nombre a gestión de personas. En el área privada, de hecho, o sea, en el sector privado se sigue llamando recursos humanos, pero para ellos, como ellos tienen que generar recursos para seguir sobreviviendo como empresas privadas, evidentemente ya se dieron cuenta que las personas son lo más importante, y no solo en el discurso, sino que su manera de trabajar, efectivamente, las personas son el centro, son el foco, y a ellas tenemos que potenciarlas, porque si las potenciamos, tenemos un win-win, por así decirlo. Los potenciamos a ellos, van mejorando en su nivel, en su carrera, en su desarrollo profesional, y también en su desarrollo personal, y por otro lado, me permite acceder a cumplir mi objetivo o mi misión como empresa, por así decirlo. Muchísimas gracias, Carolina. Definitivamente nos han brindado una información amplia y muy rica. Queremos agradecerles enormemente por su contribución a este espacio para democratizar el conocimiento. De igual manera, agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy día en este panel. Recordarles que en el chat estamos dejando el link para que puedan registrar sus datos para todos aquellos que deseen tener certificado. Y de igual manera les dejamos el link de ambos panelistas para que puedan contactarlos si desean mayor información. Me atrevo a decir de que están prestos de recibirlos y escucharlos. Muchísimas gracias.